Saludos, espero que se encuentren bien. Gusto saludarles este día. Hoy vamos a continuar con el tema que estamos trayendo para nuestros niños. El tema de hoy dice una reputación de fe. Una reputación de fe y tiene que ver con una actitud, una decisión de confiar en Dios, de mantenerte firme en lo que tú has creído. Entonces, la historia de Daniel nos enseña cómo es que podemos mantener o permanecer firmes en nuestra fe. No importa cuán difícil sea la circunstancia que estamos viviendo, podemos mantener nuestra fe en el Señor. Y tener fe en Dios no solo es algo que decimos tener, no es algo que creo tener, es algo que tiene que tener evidencia, es decir, debe ser práctica. Yo hago cosas que manifiestan mi fe. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que tengo fe en Dios, pero ando molesto, ando frustrado, actuando una mala actitud, enojado, etcétera, entonces yo puedo decir que tengo fe, pero no hay evidencia de mi fe. La fe tiene que tener evidencia. Entonces, vamos a mirar cómo es que Daniel mostró su fe se manifestó, aunque la fe no se puede ver, pero la fe se ve a través de nuestras obras, en las cosas que hacemos. Entonces, Daniel capítulo 6 nos relata la historia de Daniel cuando dice que fue puesto por el rey Darío. Ya en esta etapa de Daniel, Daniel era un hombre anciano, ya era un hombre adulto, ya no era un jovencito, pero Daniel había aprendido a confiar en Dios. Daniel había visto cómo Dios se había manifestado en la vida de Nabucodonosor, se había manifestado en la vida de su hijo de Nabucodonosor, y cómo ahora el rey Darío viene a ponerlo por encima de todos sus gobernantes. Dice la Biblia que el rey miró su gabinete, miró su equipo de trabajo, y dice que quiso ponerlo por encima de todos. Dice, pensó en ponerlo sobre todo su reino. Verso 3, capítulo 6 de Daniel, verso 3 dice, y el rey pensó en poner el rey Darío pensó poner a Daniel sobre todo su reino, es decir, que fuera el administrador, que fuera la persona a cargo de todo su reino. Pero esta noticia no le agradó al resto del gabinete. Había muchos hombres en ese equipo que aborrecían a Daniel porque los hacía ver mal, ya que Daniel era un hombre íntegro, era un hombre fiel, era un hombre honesto. Entonces eso hacía ver mal a los demás, porque los demás hombres, entre muchos de ellos había hombres que solo deseaban el poder, solo tenían hambre de riquezas, de posesiones, y lo hacían a través de corrupción, se corrompían. Y Daniel no se corrompió. Entonces, cuando ellos miran a Daniel, que llega al poder, llega el mismo rey Darío, observa que es diferente a los demás gobernantes, y lo pone por encima de todo. Esto provocó envidia sobre la vida de Daniel. Le tuvieron envidia, quisieron destruirlo. Así como los hermanos de José le tuvieron envidia a José y lo quisieron matar, al final terminaron vendiéndolo. Aquí miramos cómo es que los gobernantes no les agradó que Daniel estuviera en una posición más elevada, le tuvieron envidia. Dice que ellos empezaron a tramar, comenzaron a confabular un plan para destruir a Daniel, y miraron, lo observaron, lo estuvieron espiando por un tiempo, y se dieron cuenta que no había nada con lo cual lo pudieran acusar. En el verso 6 dice que empezaron a tramar este plan y vinieron con el rey Darío, como si el plan que traían era con toda la intención de exaltar al rey. En apariencia, todo parecía como que las intenciones de ellos eran honrar al rey. Y el rey, cuando escucha su propuesta, su plan, dice, está muy bien. Entonces, la propuesta que le trajeron al rey, le dijeron, cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En otras palabras, queremos, rey, que tú seas honrado, que seas
reconocido, que seas exaltado por todas las personas. Así que por 30 días nadie debe pedir petición, nadie debe buscar a ninguna ayuda superior de un dios, de sus dioses, nadie, que cualquier persona venga a ti. Y de una manera vamos a reforzar y vamos a imponer a nuestros pueblos, decirles por medio de esto que tú eres el rey. Entonces el rey dice, oh, me parece buena idea que la gente me reconozca. Entonces dice que el rey firmó un decreto donde mencionaba que las personas que no cumplían esta ley iban a ser echados en el foso de los leones. Para este tiempo, dice que Daniel se enteró del decreto de esta ley nueva, pero dice que en el verso 10 dice que Daniel, aunque supo del decreto que había sido firmado, él entró en su casa, abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, en dirección a Jerusalén. Dice que se puso de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. Daniel no hizo esto como un acto de rebeldía. Es decir, no dijo, no se puede, no quieren que ore, pues voy a orar. No. Daniel no hizo esto. Daniel continuó haciendo lo que él hacía. Es decir, no fue un acto de rebeldía, fue un acto de dar continuidad a lo que él creía. Él ya oraba. Dice que él oraba todos los días, 3 veces al día. Se arrodillaba como un acto de oración. El arrodillarse es un acto de humillación. Por eso la importancia de cuando ore, no hacerlo de una forma relajada, como algo simple, como que si orar es cualquier cosa. No. El hecho de que yo me arrodille tiene mucha connotación, tiene mucho significado. Y Daniel se arrodillaba como un acto de adoración y un acto de humillación a Dios. Entonces dice que se arrodillaba 3 veces y oraba a favor de Jerusalén. Y dice que aquellos hombres se descubrieron porque estaban espiando a Daniel y lo acusaron ante el rey. Y fueron corriendo con Darío y le expresaron, mira, Daniel está orando. Y dijimos que cualquiera que buscar a otro Dios iba a ser echado en el foso de los leones. Así que Daniel fue traído ante el rey Darío, y aunque el rey trató de librarlo, porque Darío amaba a Daniel y Darío sabía que Daniel era un hombre justo, y él descubrió con todo esto que todo era un plan, todo era una confabulación contra Daniel, y quiso librarlo, pero le dijeron a aquellos hombres, tú no puedes remover o cancelar ningún edicto, porque la ley dicta en la ley persa Meda que un edicto debe ser cumplido. Ya una vez que lo sellaste, lo firmaste con tu anillo, no es irrevocable. Entonces el rey Darío no tuvo otra opción más que permitir que Daniel fuera echado en el foso de los leones, en el pozo de los leones, y le dice, Daniel, que el Dios en que tú confías te libre. Y fue puesto en el pozo de los leones. Esa noche el rey Darío se fue a dormir, pero no estaba tranquilo, su espíritu estaba intranquilo, sabía que lo que había sucedido era una injusticia, era una confabulación contra Daniel, producto de la maldad y corrupción de estos gobernantes. Pero el siguiente día dice que se levantó temprano, corrió hacia el pozo de los leones y llamó a Daniel, buscó a Daniel y le dijo, y le habló, Daniel, tú que eres el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿Él te ha podido librar de los leones? ¿Él ha tenido el poder para librarte de los leones? Y mira la respuesta de Daniel, dice, vive para siempre el rey, mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. El rey se alegró, el rey se impresionó por esto que ocurrió, dijo, increíble. No, mandó sacar a Daniel del pozo. Dice que los leones, cuando lo sacan, se dan cuenta que ninguna lesión había sobre Daniel, no sufrió ningún rasguño, ni nada, ninguna herida. Los leones no le hicieron nada, eran como gatitos. Y dice que Dios envió a su ángel
y estuvo con Daniel. Dios honró la fe de Daniel. Y dice que enseguida el rey ordenó que aquellos que acusaron a Daniel, que aquellos que habían tramado esto contra Daniel, fueran echados al foso de los leones. Increíble, dice que aquellos leones todavía no caían al suelo las personas y fueron despedazadas por los leones. Esto nos habla que no era que los leones no tuvieran hambre, era que Dios guardó a Daniel. Y producto de esta experiencia, surge en Darío un conocimiento del Dios de Daniel. Y él declara y dice, que escribió y dice, de parte mía es pues una orden, que en todo dominio, en todo reino teman y tiemblen en la presencia del Dios de Daniel, dice, porque Él es el Dios viviente y Él permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, dice, y su dominio perdurará hasta el final. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, dice, y Él libró a Daniel del poder de los leones. Entonces, Él hace una declaración. Él anuncia y declara a los pueblos, dice, el rey, el Dios de Daniel, Él es el Dios verdadero, el Dios de los judíos, Él es el creador del cielo y la tierra. Hay un testimonio. Darío empieza a testificar como rey, y en ese tiempo el reino más poderoso de la tierra eran los medos persa, y Darío era el rey de los medos persa. Pero entonces los demás reinos, las demás personas escuchan este mensaje evangelístico, donde Darío reconoce que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Y todo esto fue producto de la fe de un hombre llamado Daniel. Porque él tuvo fe, muchos otros escucharon que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, de los judíos. 3 puntos que yo encuentro aquí importantes dentro de la fe. Número 1, cuando tú tienes fe, tú te mantienes firme ante la amenaza. Daniel fue amenazado. Él sabía que el continuar orando, el abrir las ventanas, estaba exponiéndose a ser acusado, a ser lanzado al foso de los leones, pero no le importó. Él continuó, dijo, no, yo no voy a desistir, yo no voy a dejar de orar por querer salvar mi vida, por querer evitar un problema. No, yo voy a mantenerme. Mantener tu fe en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que estés, quién tú eres, y no dejar tu fe en Dios. En segundo, cuando tú mantienes tu fe, tú no te quejas ni te ofendes con Dios. Dice que cuando Daniel fue traído ante el rey y fue puesto en el pozo de los leones, no, en ninguna parte dice que Daniel se quejó con Dios, no le reclamó al cielo y dijo, Dios, pues ¿qué pasó? Yo estoy orando y ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde estás? Pues no, que tú estás conmigo, Dios, ¿para qué oré? Mira, las cosas se están poniendo peor. No, Daniel se mantuvo con un espíritu tranquilo, con un espíritu manso, de mansedumbre, de humildad. Él siguió confiando en Dios. Y ese es el último punto. Daniel se mantuvo con su confianza en Dios a pesar de la injusticia. Y la verdad es que en la vida vamos a enfrentar injusticias. Alguien nos va a traicionar, alguien nos va a herir, alguien nos va a ofender, nos va a lastimar, de algo nos vamos a ofender, algo va a pasar y podemos llegar a ser víctimas de una injusticia. Pero eso no es una razón para yo perder mi fe en Dios, mi confianza en Dios. No, mi fe y mi confianza está en el Señor, y al final de cuentas lo que cuenta no es lo que otros me hagan, los ataques o acusaciones o confabulaciones en mi contra. No, lo que importa es mi confianza en Dios. Dios es el que me va a librar, Dios es el que me va a rescatar, Dios es el que va a pelear por mí. No abandones tu fe en Dios. No importa lo que estés enfrentando, no importa las acusaciones, no importa la traición, no importa lo que te hayan hecho, mantén tu fe en Dios, porque el que te va a librar es el Dios al que tú has confiado. Amén. Así que esta es la lección de esta semana. Espero que lo podamos compartir con los niños, transmitirlo, nuestra fe y nuestra confianza, decirles, Dios está contigo, confía en Dios. Bendiciones.